Buenos días, bienvenidos a todos los que nos están acompañando esta mañana aquí y vía online y por fe, no por vista. Estoy diciendo que hay algunos hermanos unidos con nosotros vía online. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 al 40. Es una porción grande de la Escritura, pero nos vamos a ir rápidamente. Y antes de empezar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies, una luz en nuestro camino. Nos muestra el camino que debemos seguir y nos ayuda en medio de la confusión que tenemos alrededor de nosotros. Señor, nos da seguridad, nos da sabiduría. Cuando muchos se enredan en las mentiras de esta vida, Señor, yo te pido que nos ayudes, que llenes nuestro corazón de confianza, de convicción, y oro, Señor, para que mientras estudiamos tu palabra, la hagas viva en nuestro corazón. Te pido, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo, y Señor, que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Y Padre, te pido que nosotros no seamos solamente oidores, pero hacedores de tu palabra. Que tu palabra traiga cambio y transformación en nuestras vidas, para que nosotros seamos diferentes y traigamos fruto para la gloria de Dios. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo alrededor de nosotros muchos indicadores de que este planeta está bajo juicio. El Señor está retirando su mano de bendición de sobre este mundo, pero hay un propósito. El Señor va a traer gloria a su nombre y va a traer cosas buenas para la gente y para las naciones. Pero también hay un juicio que viene. Y ya sea que nosotros experimentemos lo bueno y la gloria o el juicio, eso dependerá de cómo respondemos a la verdad del Evangelio, cómo respondemos a Jesucristo. Hoy leímos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Recordemos que el rey de Israel era Acab y era un rey rebelde. El Señor había mandado a Elías a decirle que, más bien advertirle que no iba a haber lluvia, y de hecho no hubo lluvia por 3 años y medio, porque el rey había guiado al pueblo de Israel a pecar. Y luego después el Señor vuelve a enviar a Acab, a Elías. Recordemos que Acab lo estaba buscando por todos lados. Es más, hasta puso precios a su cabeza porque lo quería, vivo o muerto. Y no sabemos exactamente qué le quería hacer, pero sabíamos que Acab quería castigar a Elías por la sequía que estaba viviendo el país. Y en este escenario estamos cuando en el verso 17, cuando todo está muriéndose por la sequía, la economía está completamente destruida. Acab está aquí frente a Elías y le dice lo siguiente en el verso 17. In that you have forsaken the commandments of the Lord and have followed the Baals. Because of the king's failure to Cuando lo ve, le dice, así que tú eres el que estás trastornando a Israel. Y contesta Elías, yo no soy el que lo estoy trastornando, sino tú y tu gente por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Baal. Entonces,
A causa de estos pecados, Acab estaba liderando el pueblo de Israel a una rebeldía en contra del Señor y empezaron a confiar en otras cosas además de Dios para suplir sus necesidades. Ahora, las consecuencias de esto es estos problemas que estamos viendo. Vemos cómo si tú confías en Dios, Dios va a tener cuidado de ti, porque nosotros fuimos hechos para tener en nuestro corazón a Dios, pero si lo rechazamos, pues va a haber problemas. Aquí en este caso, por no seguir al Señor, hubo esta sequía muy, muy severa, una devastación a la tierra y a mucha gente. Mucha gente había perdido su vida, había perdido todo lo que tenían. El Señor es el creador, el Señor es el proveedor, el Señor es el protector. Pero ya no estaban confiando en Él, lo habían rechazado, querían deshacerse de todo lo que significaba Dios en sus vidas, porque ahora tenían una vida más conveniente y ahora pensaban que no necesitaban a Dios. Entonces Dios les dio lo que querían, una vida sin Dios. Y entonces, como ellos no querían al Señor en sus vidas, ni en su país, pues Dios les dio lo que querían. Por 3 años y medio, el Señor no proveyó lluvia ni bendición para ellos. Por eso no hubo cosechas, no hubo alimento, no hubo ingreso económico, no podían ya importar comida porque no había dinero y entonces la gente estaba en problemas, estaban muriendo. Sin embargo, la mayoría de la gente no estaba clamando al Señor. La religión que una vez había sido la más prominente en la tierra, ahora era una religión ilegal, así como la fe cristiana, un día va a ser ilegal en Canadá, porque así se están viendo las cosas hoy en día. Sin embargo, Dios es misericordioso y tomó la iniciativa de alcanzar a Israel y por eso envió a Elías a hablar con la gente. La gente no estaba llamando a Elías, sino que Dios quería mostrar misericordia a la gente. Entonces, cuando Elías se encontró con el rey Acab, él no estaba interesado en hablar con este rey malvado, porque el Señor lo había enviado a hablar a la gente de Israel. Vemos el verso 19. Manda ahora gente que reúna a todos los israelitas en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. El Señor es el que está hablándole a Elías. El Señor es el que va a confrontar públicamente a Acab con el error de sus creencias y con sus falsas ideologías. El Señor va a demostrar que ese Dios que están siguiendo no tiene poder porque no es Dios. Esencialmente, es como si Acab ha sido llamado a aparecer en la corte para presentar sus evidencias acerca de la autoridad de Baal en contra de las evidencias de la autoridad de Dios. Dios va a usar a Elías para que la gente voltee a ver a Dios nuevamente. Y nosotros vamos a ver en estos días este tipo de cosa. La invitación fue pública para invitar al pueblo de Israel a responder y a venir a ver esta escena pública. Dios quería que
En el Monte Carmelo se desarrollara todo esto, pero ¿por qué era así? Bueno, lo que pasa es que el Monte Carmelo era el centro de alabanza y de adoración de Baal. Entonces, el Señor quería confrontar a Baal en ese lugar que había sido reclamado como de Baal. Obviamente, el Señor es el Dios de Israel, el Señor es el Dios de este Monte Carmelo y del mundo entero. Pero Baal, por así decirlo, había reclamado ese Monte Carmelo como si fuera de suyo. Por eso es que Dios quería confrontarlo en su propio terreno, por así decirlo. Ya lo leímos en el verso 19 que iba a ser ahí en el Monte Carmelo contra todos los profetas de Aserá. Ya vimos la semana pasada que Jezabel, la esposa de Acab, quería eliminar a todos los profetas de Jehová. Y sin embargo, ella estaba alimentando 850 profetas de la religión de Baal. Ahora, estas condiciones se van a repetir en nuestros tiempos. Nosotros también vimos que había mucha comida en la casa real para que Abdías sacara comida y alimentara a los profetas de Jehová. Pero sin embargo, había muchos más profetas de Baal y estos habían sido alimentados por Jezabel. Ya vimos que eso sucedió la semana pasada. Bueno, en el verso 20 dice que Acab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Acab quería atrapar a Elías y una vez que lo tuvo, no tenía poder para hacerle nada. De hecho, Elías está dando instrucciones de cómo deben de ser las cosas y aquí se ve cómo Acab tiene que obedecer a las instrucciones de Elías. Así que Elías manda llamar a todos los israelitas al Monte Carmelo. Tal vez se tardaron unos 2 o 3 días en enviar el mensaje, o tal vez se mandó el mensaje por adelantado, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que durante este tiempo, yo no creo que Elías estaba desperdiciando su tiempo. Yo creo que él estaba orando, tal vez también ayunando, preparando su corazón, queriendo saber qué es lo que iba a pasar en este lugar, en este Monte Carmelo, cómo iban a suceder las cosas y cuál iba a ser el plan y cuáles van a ser las instrucciones del Señor. Aquí vemos que mucha gente se reunió, verso 21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con el doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él, y si Baal lo es, a Él deberán seguir. Pero el pueblo no respondió palabra. Esta es una nación que le había pertenecido a Dios, que el Señor Dios era el Dios de Israel y sin embargo le habían dado la espalda. Era una nación que ahora predominantemente ya no alababa al Señor y ahora estaban siendo confrontados por este profeta después de 3 años y medio de sequía. Ahora les dice: ¿cuánto tiempo van a estar teniendo estas opiniones incompatibles? Es como, por ejemplo,
Creer que aquí hay calor y frío al mismo tiempo, está caliente y frío al mismo tiempo, no puede ser. O es caliente o es frío, no puedes estar dudando y no puedes estar caminando entre dos opiniones. Por eso les dice Elías, si vas a creer en Dios, cree en Dios. Y si vas a creer en Baal, pues cree en Baal. No puedes estar entre las dos incompatibles opiniones. ¿Por qué? Porque mucha gente no había rechazado por completo al Señor, sino que creían en Dios, pero por razones prácticas también tenían que creer en Baal. Pero esto no puede ser así. En Mateo capítulo 6, verso 24, el Señor Jesús dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Estamos en una crisis en nuestro país hoy en día, porque por muchos años la gente que dijo que era cristiana también ha tratado de perseguir la vida de las riquezas materiales, persiguiendo las riquezas de este mundo. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar indecisos entre estas dos lealtades? Porque hemos rechazado a Dios, como le hemos pedido que deje nuestra tierra, vamos a tener una probadita de lo que es vivir sin la provisión de Dios. Y así como van las cosas, cada vez es más difícil tener fe en Dios y tener esta fe en las cosas materiales. Tener fe en ese trabajo que paga buen dinero, o tener fe en esa carrera que me va a dar un estatus social y económico. Tarde o temprano se va a convertir en una decisión de seguir eso y dejar a Dios. Pero no se pueden seguir las dos cosas. Es una o la otra. En el verso 21, Elías le habla al pueblo de Israel para que tome una decisión. ¿A quién van a seguir? La gente no respondió nada. ¿Por qué no respondieron? Bueno, porque en este punto en la historia ellos estaban confundidos. Ellos habían abandonado al Señor para seguir a Baal. Pero Baal tampoco les estaba respondiendo. Y además seguir al Señor era algo prohibido. Recordemos que Elías todavía era un hombre buscado. Su cabeza tenía precio. Y allí estaba. De todas maneras, lo habían buscado por 3 años y medio y allí estaba delante de todos y nadie lo estaba arrestando, nadie le hacía nada. Allí estaba delante de todos, a la luz pública. ¿Por qué nadie le hacía nada? Porque a pesar de que lo superaban en número, el Señor Dios estaba en control. ¿Ustedes se han preguntado cuál es el lugar más seguro donde puedes estar? Pues es en el centro de la voluntad de Dios. ¿Dónde es que Dios quiere que tú estés? ¿Cómo es que Dios te ha llamado a vivir? La obediencia a ese llamado te va a poner en el lugar más seguro del mundo. Ahora, no hay un lugar donde nunca haya la posibilidad de que mueras. Obviamente no. No estoy diciendo eso. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Verso 22. Yo soy el único profeta del Señor dice Elías, yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida. En tanto de que Baal hay 450 profetas. Elías sabía que al menos 100 profetas del Señor estaban escondidos por Abdías.
Él sabía que habían más y sabía que estaban allí escondidos, pero la gente pensaba que todos estaban muertos. Pero aquí en el Monte Carmelo, Elías estaba allí solo. Nadie de entre la multitud se paró a decir, yo estoy con el Señor. Ahora, pero tampoco nadie dijo que iba a estar del lado de Baal, sino que era una multitud de personas indecisas, porque habían estado siguiendo a Baal, pero no se sabe si de todo corazón. ¿Y no les ha pasado que parece que toda la gente sigue un solo camino, todos siguen a la manada, pero tú sientes que tú debes pararte del otro lado, pero ¿qué tal si eres el único? ¿Eso significa que la mayoría está bien y tú estás mal? Porque la mayoría de nuestra sociedad dicen lo mismo acerca de cosas como la evolución o como el cambio de clima, el cambio climático o el COVID-19. La mayoría de la gente dice lo mismo acerca también del estilo de vida LGBT, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros debemos sopesar, porque la verdad no se determina por cuánta gente la está siguiendo, cuál es la tendencia de toda la gente. Recordemos lo que dice la Biblia. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la vida, y muy pocos caminan por él. Un hombre o una mujer parados al lado de Dios siempre estarán en el lado correcto y últimamente van a ganar aunque todo el mundo se les oponga, porque el camino de Dios siempre es el camino correcto. Y últimamente, cuando nos paramos del lado de Dios, sabemos que estamos del lado ganador, aunque parezca que no es así. Pero no se sientan mal por Elías, que estaba allí parado solito, porque él no estaba solo. Es como cuando en aquella escena hay una oración pidiendo para que se abran los ojos del siervo y vea todos los que están con el Señor. Así vemos esta declaración. El Señor, Dios, era todo lo que necesitaba Elías, porque todas las fuerzas del cielo estaban respaldando a Elías. Si los ojos espirituales se pudieran abrir de repente y mirar los carros de fuego, las huestes celestiales respaldando a este hombre de Dios, porque él es un hombre ordinario como nosotros, pero es un hombre que el Señor le enseñó a orar y a poner su fe en Jehová, y ahora la autoridad de Dios se demuestra en Elías, que está allí solo delante de muchos hombres que están contrarios a él, pero él empieza a hablar la palabra de Dios, la palabra que Dios le da para que él hable, y la multitud calla y escucha, porque no puede hacer nada en contra de él. Muchos lo habían odiado, especialmente los últimos 3 años y medio pasados, y sin embargo no tiene ningún poder para hacerle nada, porque el Señor está demostrando delante de todos quién tiene la autoridad, quién es el Dios verdadero.
Verso 23. Elijah says to the crowd, therefore let them give us 2 bulls. Dice Elías, He's pues speaking bien, of que se the nos den prophets 2 of Baal, becerros. 450 of them on Los one profetas side, de Baal, Elijah 450 standing de un alone on the lado, other. Let y them give Elías us del 2 otro. bulls, and let Vamos them, the prophets of a tener 2 Baal, becerros, choose 1 ellos bull 2. for themselves, Aquí cut vamos it a in tener 2 pieces, becerros, and lay y it que on ellos the wood, escojan uno but y lo put no descuarticen y fire lo under pongan it. sobre la leña, And pero que I no will le prendan prepare the fuego. other bull, Yo por mi and parte lay it prepararé on el the otro wood, becerro but y put lo no pondré fire sobre la under leña, it. So pero they had tampoco le prenderé were to fuego. have 2 altars. They were Es to decir, sacrifice these 2 2 animals, put altares, them on cada a quien su pile of animal, wood sitting on the altar. la madera lista en And el then altar, they weren't to light it on fire, pero no le van a prender because, fuego, verse porque el 24, 24 nos dice, you will call luego on the name ustedes of your invocarán a gods, sus and dioses I will y yo call on invocaré the al name of Señor. the Lord. Y el And the Dios que God who responda answers by enviando fire, fuego, the God ese es who el Dios lights verdadero. the altar on fire, he is God. And so all the people answered and Entonces said, toda la "It is gente well spoken." respondió, buena You see, propuesta. they're wanting to have this resolved. They're wanting to have this Ellos settled. querían They want to know resolver who is este the asunto one de I una should vez por follow. todas. Who has the ¿Quién es truth? el Dios más poderoso? We're ¿Quién es el Dios confused. verdadero? We're hearing so many Como diciendo, things, and- estamos tan confundidos and what porque we were una cosa following dicen isn't unos y working. otra cosa dicen otros. So all the people answered and Así said, que "It is toda la well gente spoken." Now respondió, Elijah buena said to the propuesta. prophets of Baal, "Choose Entonces one bull for Elías, yourself, verso and 25, prepare it dijo a los first, profetas for de you are Baal, many, escojan and uno de call los on the becerros y name of your prepárenlo God, primero, but ya put que no ustedes son fire under muchos. it." Luego invoquen a su Dios, pero no enciendan Elijah was fuego. giving all of the natural Elías advantages to Baal les and está his dando prophets. todas las ventajas This naturales was a Baal y a sus their sacred high profetas. place. So they got the best place. They're Ellos on tenían home- el mejor home field, lugar, so to speak. They digamos. outnumbered Elijah, 450 Ellos to eran 1. más que Elías, They got the first 450 choice, contra so they 1. can pick the most Tenían la desirable mejor bull elección. to Ellos satisfy their podían God. escoger And el the becerro chosen sign primero. that would indicate who the true God was whoever would answer Y the prayer of Y their ellos iban a prophets, poder preparar el becerro by primero, lighting the sacrifice lo on cual fire. significaría Baal, que ellos light iban a your poder altar on empezar a fire, pedir then who is God? al Dios If the Baal Lord que lights my respondiera altar con on el fuego fire, primero. then the Lord is God. Now, Baal was, Ahora, they believed, the storm god, Baal era el coming dios de up las with a lightning tormentas. bolt to strike the sacrifice Ahora, should be easy si era el for dios de Baal, las and he truly tormentas, was God. parecía muy sencillo que él pudiera enviar un rayo So they took the bull a which was la, given them, a la which had ofrenda y 450 encenderlo en false fuego. prophets, and they prepared it, and they Así called que on the dice el name of verso Baal from morning 26 even till noon, que los saying, profetas de "O Baal Baal, tomaron el hear becerro que us." se les entregó y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía No invocaron one a Baal. answered. Decían, And then contéstanos, they Baal, leaped y daban about the pequeños altar, brincos which they had alrededor made. del They go altar into que a habían dance construido, around this altar. pero ninguna voz les respondía. Es como si This is a estuvieran danzando demonstration alrededor of mere de religion, which del depends altar. on human effort Era una to try demostración de una religión que dependía de los esfuerzos humanos God's not listening, para put a que little el more Dios effort in it. respondiera. Y como no responde, pues Perhaps if you entonces pray póngale long más enough emoción. and hard enough, Tal vez no throw han in orado some, lo mejor que mystical dance puedan, moves, o tal then you vez might get a necesitan unos response from God. movimientos más místicos That's para que religion. el Dios That is trying responda. to manipulate Eso es your God. religión, eso es tratar de manipular not to do that al with our Dios. Nosotros no podemos Verse hacer eso 27, con "And nuestro so it was Dios. at noon Verso that Elijah 27. mocked Hacia el them mediodía, and said, Elías se Cry burlaba aloud. de ellos You're diciéndoles, not loud enough. hey, griten más For he fuerte, is a God. porque es Either un he is Dios, a lo meditating, mejor está or muy he is ocupado busy, o está haciendo or sus he is on a necesidades journey, or o ha salido de perhaps he viaje. is sleeping and Tal must vez be esté awakened." dormido y haya que despertarlo. Elijah is absolutely Elías confident está in the completamente sovereignty of the seguro Lord God. en la soberanía de He Dios. hasn't even started building his altar yet. Él ni siquiera había He has empezado let a these others preparar go el first, el and altar para the Jehová. rules of the contest Él dejó que are, los demás empezaran. God who Esas eran lights las his reglas del altar on concurso. fire is God. El So, Dios que if responda somehow primero, ese the es Dios. demonic beings behind this Baal worship Ahora, can get a fire going on that altar, de alguna they win. manera, And si Elijah estas is
autoridades demoníacas pudieran traer fuego de alguna manera, serían los ganadores. Pero Elías estaba absolutamente seguro de que esto no iba a suceder. Él sabía que ni Satanás ni sus demonios eran capaces de encender fuego, traer fuego del cielo para prender este altar. Él sabía que el Señor estaba en control y estaba demostrando su supremacía sobre todos estos poderes de Satanás. El hombre no estaba impresionando a Dios. El Señor era el que iba a demostrar su poder. Ahora, el asunto aquí no era que Elías había escogido una tarea muy difícil para que los demonios lo hicieran. Ya sabemos que Satanás y sus demonios podían hacer alguna cosa así. Recordemos, por ejemplo, en Job capítulo 1, cuando Satanás recibió permiso de Dios para traer destrucción a Job y a sus posesiones, Satanás causó fuego, que el fuego cayera del cielo para que quemara todas las ovejas de Job. Eso está en Job capítulo 1, verso 16. Ahora, ni modo que Elías no supiera que eso pudiera suceder. Él sabía, pero también sabía que Dios estaba en control. Aquí no importa cuáles son las capacidades del hombre, quién es más poderoso. No, aquí lo que se trata es saber quién es el soberano del universo, quién te tiene en la palma de su mano. Es el Señor. Y Él es el único que merece alabanza, adoración. Todos los demás seres, humanos o no humanos, somos criaturas. Nosotros le debemos adoración al único Dios verdadero. Todas las excusas que Elías estaba sugiriendo por las cuales Baal no estaba respondiendo son limitaciones de una criatura creada que no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, porque si está ocupado con otra cosa, pues no puede ayudarte, porque si está dormido, pues entonces está débil y tiene que descansar, porque si está de viaje, entonces no te puede ayudar. Son limitaciones que nuestro Dios verdadero no tiene, porque nuestro Dios es infinito. Él todo lo sabe, está en todo lugar y tiene todo el poder. En el verso 28, en respuesta a las burlas de Elías, estos hombres empezaron a gritar más fuerte, cortándose con cuchillos y lancetas, como tenían por costumbre, hasta quedar bañados en sangre. Pero pasó el mediodía, y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos, hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. El Señor estaba en control. Estos profetas de Baal estaban tratando de manipular a su falso Dios con estos esfuerzos para convencerlo de que actuara a su favor. Verso 30. Entonces Elías dijo a toda la gente: acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él y él se puso a reparar el altar del Señor que estaba derrumbado. Si vemos en el capítulo 19, verso 10, ahí nos dice Elías que la gente había abandonado su alianza con el Señor y había derrumbado sus altares. A filo de espada habían matado a sus profetas.
So this altar that para seguir a Baal. Así some in que this crowd of people esta had gente participated in tearing down, había participado en la gathered the destrucción stones that were de scattered, and he begins el, rebuilding this altar. del altar de Dios. Así que aquí Verse Elías 31, lo and está volviendo a Elijah took construir. 12 stones, Y Elías according to tomó the 12 number of the piedras tribes of the sons of Jacob, to whom conforme the al word of the número Lord had de come, las tribus de los saying, hijos de Jacob, Israel a quien shall el be your Señor name. dijo que se llamaría Israel. And then with the Y stones construyó he en built ellas an un altar al in the Señor. name of the Lord, and he made a trench Luego around hizo the una altar zanja alrededor large del enough to altar, hold donde 2 cabrían seahs unos 20 of litros de sand. grano. The Lord prompts Elijah El Señor to rebuild le the altar. dice a This would have been Elías when he said he was que rebuilding it in the reconstruya el name of the Lord. altar. He was authorized by Él God está to do this. autorizado por el It's good even Señor when we para pray in the name hacerlo. of the Lord. Eso es como orar en el nombre del Señor. Estamos orando con una autoridad que el Señor nos ha dado. El Señor ha autorizado a Elías a hacer esto y por eso él está actuando con toda la autoridad. Ahora, estas 12 piedras representan una de las 2 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel se habían distribuido de la siguiente manera. 10 de ellas pertenecían al reino del norte, que habían rechazado a Dios. Y las otras 2 pertenecían al reino de Judá. Sin embargo, el Señor consideraba las 12 tribus como un solo pueblo y como que todas le pertenecían a Él. Este altar era también un símbolo que apuntaba a la crucifixión de Cristo, cuando un día el Hijo de Dios iba a ser sacrificado para remover el pecado de la gente que confiara en Él y que pusiera su fe en Él para el perdón de sus pecados. Verso 33. Y tras acomodar la leña, descuartizó el becerro y lo puso sobre ella. Y luego dijo, llenen 4 cántaros de agua. Que vamos a hacer unos números aquí rápidamente. Llenen 4 cántaros de agua y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego mandó que lo hicieran otra vez, o sea, 4 y 4, y luego otra vez, por tercera vez, otros 4. ¿Cuántos tenemos ya? 12. 12 cántaros de agua que se habían derramado sobre el altar, sobre el sacrificio. Ahora, en este lugar, en el Monte Carmelo, había agua disponible porque habían algunos arroyuelos. Y de ahí trajeron el agua, 12 cántaros, una por cada tribu, simbolizando la sangre que limpia del pecado, la sangre derramada sobre el altar del Señor. Verso 36, a la hora de ofrecer el holocausto, ¿a qué hora era esto? Bueno, a la misma hora que se había de ofrecer el holocausto en Jerusalén, a esta misma hora se está conectando el evento en la cruz de Jesucristo. A la hora de ofrecer el sacrificio, el profeta Elías se acercó y exclamó, fíjense el contraste de la oración de fe de Elías contra los clamores extraños de los profetas de Baal. Elías se acerca y dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac e Israel, es decir, de la gente que está alrededor mío. Haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que hago todo esto porque tú me lo has mandado.
Notice that this was God's plan. Fíjense He was cómo doing esto era el what plan de God Dios. had asked him to do. He was praying the El words that Señor le God had pidió given him que to orara pray. de esta manera. This is in contrast to the prophets of Baal Es un who were contraste trying to entre manipulate their God to los do what they wanted. seguidores de Baal tratando de Elijah manipular a was este doing Dios only falso. what he had been told to do by the Lord his God. Pero It goes on, Elías verse hacía 37, solo lo "Hear que me, su Dios le había O dado. Lord, Verso 37, hear me, respóndeme, that oh this Señor, people may know respóndeme that para que you esta are the gente Lord sepa God, que tú and eres that Dios you have y turned que tú their los hearts invitas a back to volverse you de nuevo a again." ti. This is what the Lord God is Y after, esto the es hearts of lo his que el people. Señor quiere, el corazón de And su notice the pueblo. wording of verse 37, Y which fíjense cómo expresses lo the expresa el grace verso of God. 37, la gracia de God Dios. does it all, El Señor lo hace and we todo freely enjoy y the nosotros benefits. gratuitamente Elijah says to disfrutamos God, de los "You beneficios. have turned Señor, their hearts back que esta to you gente sepa que again." tú eres Dios y que los invitas God, a volverse de nuevo a You've ti. done this. Señor, tú has hecho In esto. your eyes it is finished. Tú has The Lord dicho, God está was consumado. doing everything that was needed Y to tú has hecho obtain the todo lo que hearts se of his necesita people. That's what para Jesus Christ did, not volver el Calvary. corazón de su He pueblo. did at Tú lo the cross hiciste en everything la that was cruz. needed Tú hiciste en to la cruz obtain todo lo que the se hearts necesitaba of para the people obtener that God los was after. corazones de ese pueblo que tú Verse quieres. 38. Verso 38. Then the fire En of aquel the momento, Lord fell el fuego del and Señor consumed. cayó y quemó el holocausto. Note what was consumed, not the crowd of unfaithful people who deserved to be judged, who deserved El to be Señor burnt up by the fire of God. Mandó But ese it came fuego down no on the sobre la burnt gente malvada, sacrifice, sino and the sobre el wood, holocausto, and the stones, sobre la leña and the y hasta dust, las and it piedras y licked el up the polvo, water that y was in the consumió el trench. agua que había en la zanja. This is a great expression of the mercy Esta es of una gran God, expresión de la misericordia de because Dios, the people of Israel porque la totally gente deserved de the fire. el pueblo de Totally deserved Israel the judgment of God. se merecía The sacrifice, este fuego however, consumidor received the sobre fire. ellos. The sacrifice received the judgment. Pero el The sacrificio sacrifice recibió was el fuego. acceptable and El accepted. sacrificio fue The sin of the aceptable rebellious y people aceptado was por forgiven, Dios, and they would be significando que accepted el by Señor God los había because he had perdonado taken the y los sacrifice había instead. He had aceptado judged the porque había sacrifice. He tomado el poured out his wrath on sacrificio the sacrifice en lugar instead. de esta gente malvada. Picture of Él Jesus había Christ, derramado su dying in ira our sobre el place that holocausto we y might no be sobre set la free. gente. If Lo only mismo they que would sucedió now en la believe cruz. and receive Él this aceptó act la of ofrenda God's de grace Cristo on their en behalf. nuestro favor. The Lord God Entonces made el a very Señor graphic Dios declaration hizo una with declaración multiple gráfica exclamation con points behind it. con When he muchas burnt not only cosas the animal, que quemó en ese momento no solo el animal, sino la madera y la piedra y todo lo que estaba alrededor. was accepted. The altar to Baal still stood untouched. El Señor quemó todo esto y sin embargo el altar de Baal Baal's permaneció bloody, allí. exhausted prophets Los gaping profetas in astonishment, exhaustos, a smoldering crater that was all that cansadísimos y remained in front of Elijah. sangrantes delante de Where the Elías, drenched altar to the Lord had stood just moments before, y God el had altar accepted that sacrifice. que había estado God ahí unos had momentos demonstrated antes estaba He is sovereign. He completamente is quemado. God. He has the Ahí authority. en ese momento se demostró que Dios era el único soberano. Verse Él tenía 39, la now when autoridad. all the Verso people saw 39. it, praise the Lord, they Al fell ver on esto, their toda la faces, gente se inclinó and they hasta said, tocar el "The suelo Lord, con He la is frente y God. dijo, el The Señor Lord, He is God." es Dios. You El see, Señor God es Dios. was not interested in El Señor punishing these no people. está interesado en castigar a God la wanted gente. their hearts. El Señor quiere God su is not corazón. El interested Señor in no está punishing the interesado world en today. He wants their hearts. condenar al mundo hoy en But día. the El justice Señor of quiere our el God corazón will one de la day gente. bring punishment on El those Señor un día who va a have traer rejected, castigo a todos persisted in aquellos que rejecting rechazan the al love of Señor God, y the rechazan mercy su of God. amor y su misericordia. The
people fell on their faces, y la and they gente said, "The cayó Lord, sobre he is God. sus The Lord, he is God." frentes, The grace of clamando, God, as "El Elijah Señor had es prayed in Dios". verse 37, had turned the hearts of these people back to Y the Lord. sucedió lo que el verso They humbly fell 17 on their decía: faces in worship of the one Señor, que esta true gente God, sepa que tú eres who Dios had y que tú los demonstrated invitas a that he volverse de nuevo is a in ti. total control. El Señor estaba en control de esto. Now, what God has just Ahora, demonstrated here at Mount Carmel, ¿qué es lo que Dios blew estaba my mind. Look at demostrando what has been going on. en el Monte Carmelo? And apply it to what's going on in our world. Fíjense lo que estaba Chaos, sucediendo. the Había rebellion, the trouble, Había una the situación dryness, the como la que disease, estamos viviendo nosotros hoy en the día. wars, the natural Había disasters, una enfermedad, había una Is God not sequía. in control? Como nosotros hoy en día God estamos viviendo is in caos, control. estamos He is viviendo always desastres in naturales, control. pero el God Señor está had en control. sovereignly allowed the people to choose. El And he Señor had nos allowed está them to permitiendo live with the escoger consequences y of their vivir con las choice. consecuencias de nuestras could have destroyed elecciones, He allowed them porque to el Señor vent muy their fácilmente rebellion. pudo He haberlos allowed them to destruido. tear down his altars. He allowed El them to Señor put to death some of his prophets. He was permitió allowing the que wickedness estas of their sus hearts cosas to be sucedieran, expressed, que la showing maldad de that they sus deserved corazones punishment, fueran showing expresadas, that they needed a demostrando Savior. que ellos necesitaban un He was the Salvador, one who had que sent ellos the rain. merecían el castigo. He was the one who had El blessed them Señor with good era el crops único for que podía years. enviar But when they rudely cosechas. told him to Pero get out cuando of their lives and they began killing el those who pueblo remained loyal to le the piden a Lord, Dios que the salga de Lord sus took vidas y away his empiezan blessings, a and he left them with their matar a sus preferred, profetas, useless, powerless entonces el gods. Señor empieza But he a never retirar ceased su to be misericordia God. He de never ellos. ceased to be sovereign. He never ceased to El be in Señor control. But he nunca dejó de allowed estar en control, mankind nunca dejó de to ser el live with soberano, their decision and live with their choice. pero solamente We are que in a está world permitiendo that que is la gente viva rejected con sus God, shakes their little decisiones. fists in Si his ellos face, están gives rechazando him al the finger, Señor tells y him levantando to el get puño out en of contra their de lives, Dios, porque no quieren and que then se when their meta con world ellos, falls apart, bueno, pues el Señor los then what deja. kind of God Y is he cuando that would allow el mundo these empieza a bad caerse things a to happen? pedazos, entonces la gente empieza a quejarse otra vez. ¿Qué clase de Dios es It's like they're este? blaming Elijah. Blaming Es Elijah for the drought. como culpar a Elías por la sequía. But when God knew the hearts of the people were Pero ready cuando to be taught, Dios supo que la when he knew the gente hearts of estaba his people lista were open to learn their lesson, para aprender the su Lord lección, stepped back into el the scene, Señor reintroduced himself to the people, vuelve demonstrated to them his mercy a and his love demostrarle a through la the prophet gente Elijah. su misericordia a Judgment través would del still profeta one day Elías. come on Israel, for most of the nation continued to live in rebellion, continued to reject the Esta Lord. But gente because of what happened quería that day on Mount seguir Carmel, rebelde with those who hacia were el Señor, present, pero and a their causa de lo que response, sucedió en el repentance Monte to the Lord, Carmelo, judgment against that a nation was causa delayed. de lo que A few pasó more en ese decades, día, a few more el decades of juicio de peace, a few more Dios decades of freedom se to retrasó. pursue the Lord were Unas granted for many to worship God. generaciones Elijah más, went unos on to años establish más schools for de the misericordia, prophets throughout the land. They were no cuando longer being Elías put to death. empezó a It was enseñar, a time of a reprieve establecer where God was escuelas once again bringing para blessing into the más land, profetas de Dios, because many had turned to porque the Lord. muchos habían As vuelto su our corazón al nation Señor. sinks into a period of Y mientras nuestra remedial nación judgment, God is asking many, se sumerge más y más en un periodo de juicio remedial, "How long will you Dios está falter preguntando between two a muchos de ustedes en opinions? esta How long mañana, will you try to ¿por embrace cuánto the ways of the tiempo world van a and estar the ustedes Lord? entre dos You can't opiniones? do both. It will Porque not no work. It pueden will seguir a leave you Dios empty. y a las riquezas How long materiales. will you falter? If ¿Cuánto the Lord más is vas a God, estar indeciso? follow him. Si Dios es Dios, But síguelo a if Él. material riches, Pero si las riquezas follow them. materiales son But you mejores must que choose, Dios, because you cannot pues trust in entonces both. sigue a ellas, pero no se puede You seguir las dos cannot try cosas. to walk No puedes seguir tratando the de line of
one foot in the world. caminar con un pie en el mundo y un pie Our attempt to do con so el has Señor. brought us to this time of crisis in our land, where God is bringing us Y to a eso es lo que place está where sucediendo you're en not going nuestra to be able to tierra. continue hanging Ya on no to se both puede ends. sostener esta situación One foot más. in the boat and one foot on the dock, well, God's Porque untied the boat and the boat's moving. You gotta Es make a como si decision, tuvieras un 'cause pie you can no longer en la bahía, stay en el in the muelle middle y un between the pie en two. el bote. That Y is his si el cry to Señor us desata el this morning. bote y el Choose. bote empieza a He has moverse, demonstrated to us through the la scriptures situación over and pronto over. se He's vuelve demonstrated insostenible. through Elijah Y así es here, como the estamos Lord aquí is en God. nuestra tierra. The Lord Así fue en is los God. tiempos de He Elías y alone así is será worthy to be también ahora. trusted. Many El voices out there Señor telling es digno lies, many de voices saying, "This is the confianza. way to go." Muchas voces en But nuestro there is only mundo one way. dicen, There is este only es el one camino, truth. pero There is nosotros only one way. sabemos que solo hay un Jesus said, camino, "I am una verdad y una vida. I El am the Señor truth. Jesús I dijo, am the light. yo soy No one el comes to camino, the la Father verdad y la vida, except y through me. nadie viene al Padre sino But por you mí. must choose." Así que debes escoger. Heavenly Father, Padre I Celestial, pray for the power of your Holy oro Spirit por el poder de tu Espíritu to Santo, work in hearts que obres en los lives of corazones, en las mentes de la who have been gente trying to embrace too, que ha tratado de have been trying to walk with the caminar world in their con el way, mundo a su pursuing their modo, pursuits, persiguiendo trying sus placeres, stay somewhat loyal to God. But Lord, you pero are siendo de declaring- alguna manera también the day o of tratando de decision. ser you are fieles a declaring that we ti. cannot Pero serve two Señor, no se gods. puede servir a You dos have dioses. demonstrated to us through the Tú has scriptures that demostrado en you las are Escrituras que tú sovereign, eres you are God. soberano, que tú eres And I Dios. pray this morning now Y that oro en you esta would move mañana upon para que hearts tú to choose you. Move upon hearts, Lord, to step out from the crowd muevas nuestros and corazones say, I will stand with Elijah. para I que will nos stand with the paremos Lord. de tu lado, Señor. I've made up my mind which one I'm going to Que walk, aclaremos which nuestra one I'm going to mente y que follow. sepamos a quién vamos a Lord, seguir. I pray for your power Señor, enable oro people por tu poder para to, que in the face of capacites a tu opposition, pueblo in the face of ridicule, para in the que face of rejection, in the face en of medio whatever may del come, rechazo y de la to be able to oposición, de la say, persecución, yes, Lord, nosotros podamos decir, you sí, and you Señor, alone are solo God, tú and I will eres follow you. Dios y yo te seguiré a And I ti. pray for the enabling Y power te of your pido, Holy Señor, Spirit por tu Espíritu Santo, to come upon those who make that choice, que venga sobre and to aquellos que empower hagamos them esa by your decisión grace y to que live a nos des life el poder like they never de imagined tu was Espíritu de possible. vivir de esa manera. Because now you Porque are in, ahora tú and estás you will never leave aquí, them, tú you will never nunca nos forsake vas a dejar ni a them. I pray this desamparar. in the name of Jesus En el nombre de Christ, for Jesús the te lo glory of God. pedimos para la gloria de And Lord, I Dios. pray for the strengthening of your Y oro church, también por el and that we fortalecimiento would de tu make it iglesia, clear para where que we tú, stand. Señor, nos dejes claro en dónde estamos parados. En el nombre de I Jesús. want to invite you Amén. this morning to Quiero respond, invitarles en esta mañana a responder respond to what you have heard. If you want lo que someone han to pray with escuchado. you, Si necesitan oración, can't promise that it'll be social distancing, but I can promise you will pray. If you're willing to come to the front, no les puedo or prometer que maybe van a you estar muy prefer cercanos, someone pero that's podemos sitting near you, just orar ask por them, ustedes. if they would pray for you, pray with you. Vamos a orar. Lord bless you Que el Señor and les I wish bendiga. you